bienvenidos a este canal. Y el día de hoy, Aida Dasme me aceptó la invitación. Puedes presentarte por si hay alguien que no te conozca. Hola a todos, es un verdadero agrado poder estar aquí con ustedes. Ustedes saben que siempre es un agrado poder hablar con respecto a lo que es el Jesús histórico. Siempre ha sido una motivación casi personal el hablar del Jesús histórico, y el canal Religión al Descubierto saben todos que está abierto para el debate y para poder hablar cada una de las cosas que tengamos que ir poniendo en la mesa. Así que es un gustazo poder estar aquí y vamos a darle, ¿no? Muchas gracias. Para los que no saben, David es licenciado en Historia. Creo que es una persona muy preparada y también por eso quise invitarlo. Y bueno, pues primeramente, este tema del Jesús histórico no es algo nuevo, pero últimamente en las redes sociales, sobre todo, el tema está en apogeo, hay debates, controversias, pláticas, charlas al respecto, precisamente aprovechando la tecnología y los últimos hallazgos o las últimas posturas al respecto. ¿Podrías explicarnos qué es esto del concepto de Jesús histórico? Por supuesto. El concepto del Jesús histórico es un concepto que nace más bien dentro de lo que es la investigación académica con respecto a la figura de Jesús de Nazaret. Ya que, como bien sabemos, o al menos dentro de lo que nosotros vemos, uno de los personajes, entre comillas, fundador de una religión más investigado por la academia es Jesús de Nazaret. No pasa en el mismo caso con Mahoma, no pasa lo mismo con Buda, no pasa lo mismo con algunas personas del primer siglo que eran de las mismas características, por así decirlo, que Jesús. Jesús ha sido uno de los personajes trascendentales dentro del movimiento académico. Y en algún momento existe un grupo de eruditos, digamos, lo más bien racionalista, que existía entre comillas, un consenso que decía que la biografía de Jesús, los evangelios específicamente, eran mitos, simplemente mitos y leyendas. Pero en algún momento un séquito de eruditos se levantaron a diestra y a siniestra a decir no, que habían varias cosas que los evangelios profesaban, por así decirlo, y estas cosas eran históricas, que no podían ser negadas porque sí. Por ende ahí se levantan eminencias como Bullman, personas muy racionalistas con respecto a la investigación del Jesús histórico, donde van demitologizando cada una de las cosas que los evangelios presentan con respecto a Jesús. Por ende, yo creo que la forma más simple de hablar del Jesús histórico es la forma en la que la academia ha podido investigar sobre la figura histórica del personaje en sí, más que de una manera cristológica como la iglesia la hace en algunas ocasiones con los eruditos bíblicos y algunas formas más doctrinales. Y es una forma netamente, digamos, relacionada a las ciencias bíblicas. Así que eso sería el concepto básico de lo que es el Jesús histórico. El hecho de que separan, bueno, término lo he escuchado mucho, el Jesús histórico del Cristo de la fe, como si se hablase de dos personajes distintos, ¿verdad? ¿Existe una, entre comillas, discusión hasta el día de hoy con respecto al el Jesús de la historia y el Cristo de la fe? Muchas veces por los temas de que hay cosas que nosotros históricamente, desde la perspectiva cristiana, no podemos afirmar tácitamente. Hay varias cosas que se mencionan históricamente que nosotros no podemos afirmar tácitamente. Y esto es algo sumamente honesto de parte del investigador cristiano, entre comillas. Eh, Cuando se hace la diferencia entre el Cristo de la historia y el Cristo de la fe, usualmente al Cristo de la fe se le atribuye más bien el hecho de ser un milagrero, pero ni siquiera es milagros dentro del judaísmo, sino que milagros contra natura, por ejemplo. Hay algunas cosas que también se van agregando a eso, que sería la cristología que hay de por medio en los evangelios, que también es algo indudable. Hay una cristología innata en los evangelios que presenta a Jesús como Señor, como lo presenta como un ser que prácticamente tiene una idea tan enaltecida de sí mismo que, históricamente hablando, podríamos llegar a conclusiones muy remotas de parte de una investigación con respecto a varios eruditos. Por eso también existe mucha controversia con el Jesús histórico, porque cada uno de los eruditos toma, entre comillas, el caso, y muchos entregan una solución de parte del Jesús histórico de manera distinta. Pero en grandes rasgos, la diferencia entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe
El Cristo de la fe usualmente es el Cristo que profesa la fe cristiana. Por ejemplo, casos súper básicos, históricamente hablando no sabemos si es que Jesús nace en Nazaret o no, o tampoco en Belén. No tenemos ninguna de las dos alternativas. Los historiadores usualmente dicen nació en Israel, en Palestina, en Galilea, pero no se puede decir tácitamente dónde nace, ya que el material de dónde provienen estas menciones es muy endeble. Por ejemplo, el profesor Antonio Piñero dictaría de que él nació en Nazaret sí o sí, con mucha seguridad, o probablemente, pero un cristiano tácitamente diría que nació en Belén, sin digamos, una investigación previa. Por ende, el punto ahí es eso, que el Jesús histórico trata de buscar las cosas más seguras, como dice E.P.C. Sanders, trata de buscar las cosas más seguras del personaje y luego empezar a hilar más finito en cosas que no son tan seguras del personaje. Pero es eso en síntesis. Yo sí soy muy neófita en el tema, la verdad, se podría decir que soy aficionada, pero sí me gusta leer y he leído también que por ejemplo, el Cristo de la fe es al que le llaman a Dios encarnado, o como dice usted, el Cristo de la fe cristiana, pero que realmente estudiando los evangelios históricamente, Jesús nunca declaró ese tipo de cosas, pero bueno, es entrar en otras controversias, como dices tú, que unos eruditos plantean una cosa y otros plantean otra. Pero el que separen a Jesús de Nazaret, del Cristo de la fe, no parte de un prejuicio, se podría decir, naturalista, porque precisamente buscan desmitologizar todo, y ya vas con esa concepción de que no existe lo sobrenatural, y pues en parte por eso empiezan a desligarlo. De hecho, dentro del ambiente académico, usualmente dentro de estas páginas de Facebook o dentro de la forma en la que la gente ve aficionadamente al Jesús histórico, mientras más escéptico es un erudito, mucho más confiable es. Y esto realmente no es así, o sea, no deberíamos partir por medio de una crítica, por medio de lo que la persona cree, sino que deberíamos partir por medio de los argumentos que esa persona entrega, la tesis que él está entregando. Eso debería ser lo primordial antes de hacer una investigación. Usualmente la gente que es escéptica tiene mucha más repercusión que personas que, aunque sean historiadores, son tildados muchas veces de apologistas o muchas veces son tildados de personas cegadas. Y me parece muy interesante ese término, ya que dentro del ámbito histórico, todos los historiadores tienen sesgo. Claro, claro. Sí, sí, y es algo como, yo lo veo como súper básico, pero muchas veces necesitamos nosotros entrar en ese término. ¿Por qué me refiero a este término básicamente? Porque los eruditos, todos los eruditos tienen un sesgo. Por ejemplo, Grove Elton, que es un gran historiador, dice, cuando el historiador piensa que se ha eliminado a sí mismo de su trabajo, está casi seguramente equivocado. Mm. ¿Qué quiere decir con esto? Que muchas veces los eruditos historiadores, escépticos entre comillas, creen que se han salido de su tesis, y muchas veces no es así, ya que una tesis corresponde a lo que el erudito cree, muchas veces va dependiendo de su nacionalidad, su etnia, su religión, y así se van formando tales tesis. Lo ideal es que cada uno de nosotros tenemos que formar una tesis sólida fuera de arraigos sesgados, eso es primordial, pero en los dos casos es lo mismo.